Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión para España e Iberoamérica. Hoy están reunidos aquí con nosotros un grupo de personas para tratar un tema que tiene amplia repercusión social en las sociedades modernas como la nuestra, pero cuyo fondo no es nuevo. Se trata del testamento vital. Hay ya en España 3 comunidades autónomas que tienen regulado el testamento vital: Cataluña, Galicia y Extremadura. La Comunidad Autónoma de Madrid está trabajando sobre ello y el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, ha abierto un registro de testamentos vitales. Todo ello da muestra de la importancia que las autoridades españolas y las administraciones tienen sobre el tema. El testamento vital es un documento de últimas voluntades donde cada persona puede dejar dicho qué atenciones sanitarias desea uno recibir al final de su vida. Es algo que tiene que ver con la calidad de la muerte, con los enfermos terminales, pero que también tiene que ver con otras muchas cosas, como por ejemplo con el derecho de los pacientes a tener buena información sobre su enfermedad. Para hablar de este tema y sus aledaños, tenemos hoy el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Doña Margarita Fraga Iribarne, presidenta de la asociación Evangelium Vitae, que representa en España a Human Life International, madre de familia. Bienvenida, doña Margarita. Gracias. Don Fernando Marín, médico, pertenece al programa Morir en Casa con Dignidad, es miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente y además es experto en cuidados paliativos. Bienvenido, don Fernando. Hola, muy buenas. Don Inocente García, sacerdote, secretario de la Comisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido, don Inocente. Muchas gracias. Don Miguel Bajo, abogado, catedrático de Derecho Penal y miembro de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias. Bienvenido. Don Jesús Poveda es médico, es profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, es fundador del movimiento Provida en España y además máster en cuidados paliativos. Bienvenido, don Jesús. Muchísimas gracias por invitarme y solo decir que cuando hablamos de estas situaciones es un poco como cuando se habla de que el sufrimiento llama a la puerta y si abre la esperanza no hay nadie. Creo que el gran tema es esperanzar en estas situaciones a esta gente que está en ese momento. Tendremos ocasión de desarrollar la idea. Y la señora doña María Dolores Vilacoro, directora de la Cátedra de Bioética de la UNESCO y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenida, señora Vilacoro. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a centrar la cuestión para hablar con el tema de inicio que tenemos hoy. Vamos a darle la palabra al señor don Miguel Bajo y que nos explique en qué consiste esto que se denomina el testamento vital y que, bueno, los legos puede que no lo tengamos demasiado claro. ¿En qué consiste el testamento vital? Ha hecho usted una exposición o una síntesis muy clarita al principio de la intervención. En realidad se trata de un documento por el cual una persona en plenitud de sus facultades hace una manifestación de voluntad. Una manifestación de voluntad que se refiere a un futuro hipotético en el que, desproveído de sus facultades mentales o disminuidas sus facultades mentales, no puede pronunciarse sobre el tratamiento médico que precisa en ese instante. Claro, el testamento vital, dicho de este modo, pues sería algo que no tiene nada conflictivo, es decir, sería una cuestión que no debe tener nada conflictiva. Pero lo conflictivo estriba en que el testamento vital normalmente se refiere a supuestos muy cercanos a la eutanasia. La cuestión que en primer lugar hay que preguntarse es si debe de regularse desde el punto de vista jurídico la eficacia de esa manifestación de voluntad que se hace para el futuro. Si debe o no regularse, y en concreto algunas comunidades autónomas en España lo han regulado ya expresamente. La contestación parece ser que no debe ser discutida, debe ser que sí. Y la segunda cuestión que debe plantearse es qué eficacia respecto de la aceptación o negativa al tratamiento tiene el testamento vital. Y aquí nos metemos en otra cuestión fundamental, que yo creo que va a ser la fundamental de la discusión, que es
la negativa o la posibilidad de que el paciente se niegue a un determinado tratamiento. Esa es la cuestión. Porque si admitimos que el paciente se puede negar a cualquier tratamiento, estamos dando un paso para la admisión de la eutanasia. No es lo mismo, pero es un terreno muy cercano y es una cuestión pues, muy relacionada. Yo pienso que la regulación de la eutanasia debe de comenzar por la vía del respeto a la voluntad del otro y en este caso del paciente hasta el extremo de admitir la posición que él mantenga respecto del tratamiento médico. Si él se niega a cualquier tratamiento médico, pues entiendo que debe de respetarse. Hace años hubo un caso que fue muy bonito, que fue el caso del doctor Vallejo Nájera, que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han leído libros suyos, Locos egregios, muchísimos libros que ha escrito él, ¿no? Autoestima, y sobre todo escribió uno que se llama La puerta de la esperanza, en la cual se relata, escrito por José Luis Olaizola, su historia personal desde que le dicen que tiene un cáncer de cabeza de páncreas hasta su fallecimiento. Entonces él tiene la suerte de conocer el diagnóstico, que yo creo que es el primer derecho de los pacientes. Yo de hecho hice mi tesis doctoral sobre la información al paciente oncológico terminal. Y la conclusión es que hay que decir siempre la verdad soportable. O sea, no podemos engañar al paciente, no podemos caer en paternalismos y ocultar. No, hay que decir la verdad, pero siempre con la soportabilidad del paciente, ¿no? Y este hombre lo que hizo fue precisamente esto, que es decir, quiero vivir mi muerte y no quiero quimioterapia, no quiero cirugía, quiero tratamiento analgésico, ¿no? Yo creo que eso no es eutanasia, eso es respetar la opinión de esas personas y respetar sus voluntades hasta el último momento. El conflicto está cuando el paciente requiere una intervención desde fuera, porque ahí a los médicos nos ponen en una tesitura como de practicar la eutanasia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces ahí es cuando verdaderamente viene el conflicto. Yo creo que cuando el paciente toma libremente una determinación donde su vida está en juego, porque se aproxima la muerte, pero el juego es que nacimos como morimos, es un poco como esta famosa ola que va por el mar y que va pues aprovechando la mañana, la tarde, las estrellas, las nubes y de pronto va a llegar a la playa y se pone nerviosa porque entonces mira la ola de atrás y dice que vamos a llegar a la playa, que vamos a morir, y la ola de atrás le dice no, nosotros somos el mar, ¿no? O sea, que muchas veces vivimos la muerte como el final. Yo creo que la muerte es como el nacer, es un momento importante y el otro es otro momento importante, pero no es como para ponerse tan nervioso, es mi opinión, ¿no? Y hay que siempre respetar esa voluntad, teniendo en cuenta que hay que respetar también la voluntad del médico para no involucrarle en darle en un momento dado una sustancia que acabe con su vida. Otra cosa son los efectos secundarios de los tratamientos, que yo soy el primero que he dado morfina siempre en mis fármacos de utilización normal, porque hay que utilizarlas, ¿no? Pero eso es distinto a cuando el paciente dice quiero morirme, ayúdeme a morirme y darle la sustancia para que se muera. Eso ya es diferente. Señora Sí, Vilacor. claro. Yo creo que la exposición que ha hecho el profesor Bajo es muy clara, pero lo que pasa es que él se ha referido a la negativa del tratamiento, es decir, bueno, yo no quiero que me sigan tratando mi enfermedad porque quiero, como el caso del doctor Vallejo Nájera, vivir mi propia vida. El quid de la cuestión está en lo que acaba de decir el doctor Poveda, que ya es involucrar a otra persona en que le cause la muerte. Claro, eso ya es una cosa que sería en el Código Penal una actividad delictiva, porque en las manifestaciones de voluntad que puede hacer cualquier persona a propósito de lo que quiera, eso pues, nunca puede estar negado. Sí, pero claro, en el momento en que ya comprometa a otra persona a realizar una actividad que se considera delictiva, entonces es cuando viene el problema. Sí, lo que pasa, yo quería aportar algo. O sea, la muerte es un proceso muy íntimo, ¿no? Y como tal, cada individuo tiene derecho a vivirla como él desee. Y ahí se viene el principio de autonomía, de respetar la voluntad de cada persona. El principio de santidad de la vida hace ya décadas que se ha violado. Es decir, cuando definimos, por ejemplo, la muerte cerebral, como muerte de la corteza cerebral, no muerte del cerebro, porque a nadie se le ocurriría enterrar a una persona respirando. Lo hacemos porque pensamos que es bueno para hacer trasplantes. Cuando nace un niño, y se han dado casos concretos, con anencefalia, es decir, un niño que está destinado a morir en un plazo corto de tiempo, cogemos a lo mejor su corazón para que otro niño viva, porque entendemos que es mejor que viva uno a que mueran dos. Con lo cual estamos violando la vida de manera clarísima. No es verdad
que hay una frontera clara entre adelantar, precipitar la muerte con la sedación terminal y provocar la muerte de manera directa en 20 minutos, como puede ocurrir en Holanda. Entonces, desde asociaciones como Derecho a Morir Dignamente, se defiende un poco pues, que el individuo tiene derecho, que es un derecho humano fundamental, el poder decidir cuándo quiere finalizar su vida y cómo. Y para que sea de una manera digna, hay determinadas circunstancias en las cuales necesita ayuda de los demás, porque hay personas que por su situación de enfermedad no pueden quitarse la vida, materialmente no pueden quitarse la vida, o no saben cómo quitarse la vida. Y hay una petición reiterada, seria, como dice el Código Penal, exhaustiva, es decir, sin presiones de fuera. Cuando muchas veces argumentan algunas personas es que enseguida sale a colación el asesinato de los nazis, pues son demagogias de mala fe o de personas que no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas que voluntariamente quieren finalizar su vida porque el sufrimiento para ellos es intolerable, es insoportable. Y quieren decir, basta, que hasta aquí he llegado, no quiero seguir. Y es verdad que a veces no hay otra solución, o sea, la mejor solución, la mejor esperanza para esas personas es descansar en paz. Pero no cuando les toque. En este punto, Fernando, vamos a dar paso a doña Margarita y después... no, es que ha tocado... Entonces, si termino ya. Sí, claro. Entonces, el tema del testamento vital para DMD pues no es lo mismo que la eutanasia, pero sí es un paso para avanzar en el respeto a la autonomía del enfermo. El problema es que la ley dice el médico tomará en consideración o tendrá en cuenta. Eso es como no decir nada. Tener en cuenta, sí, yo tengo en cuenta lo que dice este señor, pero luego hago lo que yo quiero. Y ese es el problema real de cada día, ¿no? Que los médicos nos acostumbremos a establecer una relación más democrática con las personas, con los pacientes, de tal manera que no sea una cuestión vertical, sino que sea una cuestión más horizontal. El médico siempre será el técnico, siempre será el experto, pero el que tiene que decidir siempre es el enfermo. ¿Usted tomaría una decisión del enfermo en contra de algo que rechaza su conciencia? No. Ahí está la objeción de conciencia, pero sí que ayudaría a un enfermo a morir si el Código Penal me lo permitiera. Vamos a dar dos intervenciones para hacer una primera intervención a la señora Margarita, bueno, y a la señora Fraile Barne y después... primero de todo, yo quiero decir que estoy aquí como si hubiera ido a la Operación Triunfo, o sea, con toda la ilusión, porque aquí vamos a dar lo mejor que tenemos todos, porque en realidad aquí lo que estamos sacando de nosotros mismos es cuál es el motor de nuestra vida, cómo estamos en la vida, cuáles son nuestras certezas, cuáles son nuestros miedos, y tal como nosotros vivimos la vida, vamos a encarar la muerte. Y yo pienso que el que no tiene miedo a la vida tampoco no tiene miedo a la muerte. Y además, pues como en la Operación Triunfo, pues yo también dedico lo poco que pueda decir, pues yo estoy aquí de telonera nada más, soy madre, abuela y hija de familia numerosa, pero se lo voy a dedicar pues a todas las mujeres que me están escuchando. Porque en tiempo de tertulia seguro que habrá madres, abuelas, mujeres venidas de países lejanos que tienen a su lado pues a un enfermo, alguien en una silla de ruedas. Yo en mi barrio veo pues a tantas mujeres de todas las partes del mundo alegrando la vida de todos los viejecitos cogidos del brazo. Y entonces lo poco que yo pueda decir se lo dedico a tantas personas que viven con amor los sufrimientos de los demás. Y entonces lo que sí me gustaría decir para centrar, yo es que soy muy sencilla, vamos, o sea que a lo mejor pues se me va a escapar muchos tecnicismos, pero sobre todo quisiera centrar qué entendemos por eutanasia, porque aquí vamos a hablar de eutanasia sí, eutanasia no, y entonces eutanasia todos sabemos que quiere decir una buena muerte. Y en mi casa de toda la vida se rezó a San José, patrón de la buena muerte, y me parece que no es el patrono de la eutanasia. Y entonces, ¿qué es una buena muerte? Pues es una muerte, todas las muertes son dignas porque la persona que muere es digna, todos los hombres y mujeres del mundo son dignos, y su muerte siempre es digna. ¿Cuál es lo que tenemos? Yo he vivido la muerte de mis padres, de un hijito dentro de mí, de amigas, de mi suegra, que la cuidé 9 años, y entonces qué importante es todo el amor que uno está dando y que uno está recibiendo. Vamos a dar al padre
Inocente, ¿qué tiene que decir en representación de la Conferencia Episcopal? Y después ya pueden entrar a hablar directamente sin que yo les dé paso, como ya han hecho muy bien. Sí, pues en primer lugar decir que ya en el año 1990 la Conferencia Episcopal publicó un testamento vital. En él se pide que no se aplique la eutanasia activa, por una parte en un extremo, y en el otro que no se me prolongue abusiva e irracionalmente el proceso de muerte, mediante cuidados o médicos que alarguen la vida innecesariamente cuando ya no hay nada que hacer porque ya ha llegado a su momento final. Entonces, entre esos dos extremos se sitúa el testamento vital y creo que el debate también que tenemos esta tarde aquí entre nosotros. Junto a esto, evidentemente, se hacía una serie de consideraciones sobre bueno, pues esa posibilidad de que llegue un momento en que no pueda expresar mi voluntad y entonces pues se hace esa manifestación por escrito, se firma. Evidentemente esto no tenía ningún valor más que el valor de un amigo que habla con otro amigo, que me parece que es la relación que debería haber entre médico y enfermo, fundamentalmente, una relación humana de amistad, más que de cliente y de profesional técnico. Y en ese contexto, pues el testamento vital, tal como lo planteaba la Conferencia Episcopal, pues tenía ese validez de una palabra que se dice al amigo médico para que la tenga en consideración. También pedía a la familia, claro, pues que le ayuden a vivir ese momento importante del final de su vida, ese paso importante, ese momento final, pues acompañado de la familia. Me alegra saber que hay una voluntad por parte de la asociación, ¿ves? En eso pues podríamos estar muy de acuerdo, como la persona pues debe morir en su casa y rodeada de los suyos, del calor de los suyos y del cariño de los suyos, no como secuestrada por los médicos y entubada con una serie de tubos que cuando ya no se puede hacer nada pues debe dejársele morir en paz y rodeada de los suyos. Eso también se decía en el testamento vital. Yo pienso, perdón por la interrupción, que se ha minimizado un poco la cuestión del consentimiento del paciente al tratamiento. Se ha minimizado, que era lo que había puesto yo encima de la mesa al principio. Es decir, yo creo que antes de entrar en la espinosa cuestión de la eutanasia hay que entrar en la no tan espinosa y, a mi juicio, muy clara cuestión del respeto a la voluntad del paciente. Y en la legislación española no se respeta la voluntad del paciente. Y ahí está la cuestión que yo quiero poner encima de la mesa, porque daba la impresión de que está todo resuelto. Oiga, mire, no, si está todo resuelto, el paciente es en la negativa. Dice, no, si simplemente es una negativa, pues nada, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Si el paciente se niega a un determinado tratamiento que le indica el médico, le obligan al alta hospitalaria. Es decir, el paciente tiene que irse del hospital, tiene que irse a buscar la medicina o la medicina privada o en su propia casa. Le obligan al alta hospitalaria, en primer lugar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no le respetan su voluntad si resulta que el médico entiende que hay peligro para su vida o riesgo para la integridad física del sujeto. Es decir, que la cuestión del respeto a la voluntad, que es una cuestión previa al tema de la eutanasia, no está en absoluto claro en nuestra legislación, ni en absoluto es una cuestión baladí. Es una cuestión muy importante porque nuestra legislación no respeta la voluntad del paciente desde ningún punto de vista. Quizá no esté regulado en las leyes porque las leyes tampoco regulan todo lo que se puede regular. Las leyes normalmente tienden a unos mínimos, pero yo he vivido la experiencia muy cercana. Mi madre ha fallecido hace muy poquitos días. Hace unos meses me dijeron, tiene el riñón en una situación que habría que llevarla al riñón artificial. Y dije, no, a sus 92 años, y usted no. Y evidentemente respetaron mi opción.
Claro. No, perdón. Estaría bueno que no se respetara en ese caso. Claro, no, bueno, pero es el diálogo de amistad que tienes con el médico. La ley médico. lo prevé, es que la ley lo prevé. No se trata no se trata de una opinión o de una relación de amistad o de una postura más o menos cariñosa del médico. La ley lo prevé. Si usted se niega al tratamiento que el médico considera razonable, y no sé cómo dice la ley expresamente en cuanto al tratamiento ordinario, si usted se niega, usted tiene que irse del hospital. Eso lo dice la ley. Y eso es lo que yo digo que es una falta de respeto a la voluntad del Sí, pero también hay otro fenómeno que es en el que yo soy experto, que es en pacientes que te dicen, me quiero morir, y resulta que les tratas el dolor y ya no se quieren morir. O pacientes que dicen, oye, que estoy muy deprimido y que me quiero morir, y le tratan la depresión y ya no se quieren morir. Por eso se habla de peticiones serias. No, pero, joder, y tan serias. E inequívocas y reiteradas. No, pero Fernando, tú lo sabes muy bien que hay procesos de depresivos por una pérdida de un objeto de una persona, procesos depresivos por situaciones profesionales o del ciclo de la vida. Pero en Holanda no se resuelve una petición en un mes. No, pero entonces yo un poco lo que estoy diciendo es que a mí lo que me gusta es que un paciente me pide que se quiere morir, le hago caso reencuadrando el síntoma, algo muchas veces lo sabemos muy bien los médicos, sobre todo, ¿no? Que un paciente viene por fiebre y la enfermedad no es la fiebre, la fiebre es el síntoma. Entonces muchas veces la petición de eutanasia es un síntoma pues, de depresión, de mal tratamiento del dolor, de ansiedad, y lo bueno está, y por eso yo soy tan partidario de los paliativos, que hemos coincidido en varios cursos y en eso coincidimos al 100%, de potenciar los cuidados paliativos, que cuando más cuidados paliativos hay, menos demandas de eutanasia hay y menos demandas de acabar con la vida. Y claro, eso es muy interesante porque más, hace poco yo he tenido la suerte de estar en las Islas Canarias, que son unas islas que aconsejo a toda la gente que nos está viendo, y entonces ahí tienen una unidad de cuidados paliativos tan potente y tan bien montada que hay como una especie como de consenso en las islas de que si uno está mal, a la unidad de cuidados paliativos. Entonces eso sería un poco, desde mi punto de vista, hacia lo que hay que tender, ¿no? Pero no es el antídoto de la eutanasia. O sea, entenderlo así no es entender exactamente cuál es el significado de la eutanasia. En primer lugar, hablamos de un derecho. Es decir, que hay que distinguir bien, la asociación de EMD no pide la eutanasia para nadie, por Dios, ni muchísimo menos. Hablamos de que se despenalice el derecho a pedirlo. Médicos holandeses cuentan que el disponer de esa posibilidad, el decir, bueno, estoy muy mal, estoy muy fastidiado, casi no me puedo mover, el tratamiento del dolor me tiene realmente pues atontado, no soy una persona muy enferma, ¿no? Y muy discapacitada, pero tengo esa ventanita abierta y es que cuando yo decida, alguien me va a ayudar a morir. Eso cuentan que sirve, que tranquiliza a los enfermos y que además que prolonga su vida, porque al final muchas veces no deciden póngame la inyección, a no ser enfermos que para los cuales su vida ya no es digna. Pero no es verdad que no haya también está el fenómeno contrario. También está el fenómeno contrario, porque también en Holanda hay gente que teme ir al hospital por las prácticas de eutanasia. Y se van a Bélgica, sí. Incluso eso es una verdad. Incluso yo al menos he leído artículos en revistas científicas serias. Yo quisiera contar un cuento, como soy gallega, me gustan los cuentos para explicar. Yo quisiera contar una historia real, no es un cuento, precisamente de un clérigo protestante holandés que era nada menos que el presidente del gabinete jurídico, no voy a decir porque todavía vive, de un organismo muy alto europeo. Y allí coincidió con un sacerdote católico que le da clase a un sobrino mío que cuenta el caso real. No voy a dar nombres porque sería concretar demasiado. Entonces, como clérigos, coincidían en muchísimas cosas de su sensibilidad, menos en el tema de la eutanasia. Porque la eutanasia tenemos que saber que es una muerte procurada voluntariamente por el enfermo y practicada por un tercero, ¿no? O por él mismo. Entonces, no coincidían en el tema de la eutanasia y este clérigo protestante había hecho su testamento vital pidiendo la eutanasia en caso de que él se viera en una situación irreversible. Desapareció de su trabajo porque había tenido un derrame cerebral y estaba inconsciente. Entonces le cuidaban su mujer y sus hijos y los hijos decían, mamá, hay que matarle si lo tiene escrito. Y entonces la mujer decía, yo lo siento muchísimo, es mi marido, no lo mato, yo lo quiero como esté. Bueno, lo irreversible de la situación es que se recuperó y volvió otra vez a su puesto donde está ahora en este alto organismo europeo. Entonces él estaba oyendo todo, en una situación en que los médicos todavía pensaban
que él ya estaba en un coma profundo, él oía todo. Entonces decía que su mayor angustia era un gran amor a su mujer, pero que a sus hijos los odiaba. Y que cuando se recuperó, entonces fue el sacerdote católico el que le tuvo que decir el perdón por encima de todo. Él lo tenía escrito, pero luego es el instinto de conservación, la necesidad de ser querido. ¿Y qué sabemos? Mi tía Amadora, que murió en Villalba, y cuánto nos enseñó después de 7 años de estar completamente, pues parecía inconsciente a ratos. Hombre, y sin embargo, pues mira, sabemos que somos libres también para equivocarnos. Ahora, a mí también lo que me ha dejado... Ese es el punto de la eutanasia, que es el que a mí me preocupa, y es que la eutanasia, es el único argumento que tengo para decir la eutanasia no, es que es irreversible. Todo es irreversible en la vida. Hombre, Tratamientos que acaba de pasar es irreversible, no va a volver a revertir. Los tratamientos con antibióticos, si te equivocas con la penicilina, usas tetraciclina. La cirugía puede ser invasiva o no invasiva, puede ser reparadora o no reparadora, mientras que la eutanasia... ¿Pero cuál es el contexto de la eutanasia? Sí. No se trata entre vivir y morir, se trata de morir de una manera y morir de otra. Porque esta situación es una situación que no está recogida en la ley holandesa, esa situación. Una situación de reversibilidad. Eso no es así. Es que, no hablamos del caso de un chaval... Es que no sabes qué es reversible. El médico se puede equivocar. Fíjate, mi marido hace 12 años le dijeron, estaba operado de un melanoma, le dijeron que tenía vida para un mes. Si yo se lo hubiera dicho a un hombre de 48 años, muy posible que hubiera dicho, quiero morirme. Bueno, pues, y lleva 13 años... evidentemente luchando y con situaciones en que es que la vida es sorprendente. Claro que es sorprendente. Y es que los médicos... Mientras se respeta, sí. Mientras se respeta la posibilidad... Donde la única sorpresa es la siguiente discapacidad, es decir, la siguiente pérdida. Ahí no hay sorpresa posible. Sí, no hay milagros. No, sí, no, no es verdad. Bueno, y milagros existen, yo los he visto en mi marido y mucha gente. Cada uno es libre de creer en el milagro, ¿no? Bueno, me parece estupendo libre, que pero lo que no puedes es ejercer una libertad contra ti mismo. Eso ya no es libertad, eso es equivocación. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, claro. Para usted, el valor de la vida es superior al de la libertad. Me parece para muy mí, bien. La libertad viene después de la vida. Si no vives, ¿cómo vas a ejercer la libertad? Esa idea de autonomía también de la persona es como una idea de persona muy individualista, porque no tiene en cuenta que uno pertenece, es autónomo, pero pertenece a unos padres, pertenece a unos hijos, y esa pertenencia tiene que conjugarse con esa autonomía. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esto, porque esa idea de una autonomía en la que uno dispone absolutamente de su vida de la forma que quiera y cuando quiera, sin tener en cuenta que pertenece a los demás, de alguna manera, les pertenece a los demás. No voy a decir ya, como creyente además, le pertenece a Dios, pero bueno, dejemos esto. Simplemente pertenece a sus padres, pertenece a sus hijos. La vida no se la ha dado él a sí mismo, la ha recibido. Y luego, otra cuestión, que es la de... Bien, parece que se me ha ido... He leído la cuestión, me gustaría... Otra cuestión es involucrar a un tercero. Este tema. Involucrar a un tercero. Porque uno puede hacer de su vida, bueno, pues evidentemente puede suicidarse, puede buscar fórmulas para acabar con su vida. Es siempre lamentable y triste, ¿no? Y dolorosísimo. Yo he vivido en mi vida de sacerdote varias ocasiones de suicidio y ha sido verdaderamente tremendo. En la primera experiencia yo no salí de casa en las 24 horas hasta el momento del entierro. A veces la muerte es una liberación. Bueno, esto... Hombre, siempre, más o menos, sí. Depende de lo que... Claro, depende de lo que pienses. Pero no la que se busca, sino... Pero no cuando la buscas por ti mismo. La muerte, en todo caso, la del tercera persona que tiene que intervenir. Ya que estamos metidos de hoz y coz en el tema de la eutanasia, porque yo creí que íbamos a entrar más despacio. Más despacio, yo... Claro, la cuestión... No podemos volver al el tiempo pasa inexorablemente. La cuestión se está planteando... Las tertulias son así, o sea que... absolutamente sesgada, ¿no? Aquí no se trata de un hombre de 48 años con una salud de hierro que tiene un acontecimiento y que a continuación, después de ese acontecimiento, recupera y sigue siendo... no se trata de eso, ni se trata de nadie que necesite cuidados paliativos o tratamiento del dolor. Se trata de mucha gente que vive en paliativos. absoluta indignidad.
No, que no siempre- se puede siempre es mover, digna. que no le duele nada, a lo mejor, Eso no que es no indigno. que vive en absoluta Eso no es indignidad indigno, para él, ¿eh? perdón, para él, Eso desde no es su indigno. concepción, vive en una absoluta indignidad, porque Bueno, no se puede luego mover, pido la porque palabra. depende de los demás. Era lo que decía Ramón San Pedro cuando filmó el Mi tratamiento que paisano, tenían que hacerle pobrecito. diariamente, que Pobrecito. diariamente tenían que limpiarle y todo esto. Que vive una absoluta indignidad Eso humana no que es dice, indigno. llega un momento en que él dice, oiga, yo ya no quiero seguir en esta absoluta indignidad, ni necesito paliativos, ni necesito tratamiento del dolor, ni nada de esto. Quiero vivir en unas condiciones más dignas. Normalmente estamos hablando también de situaciones de indignidad en donde la muerte está cercana. Y como decía el doctor Marín, se trata de morir de una forma o morir de otra. Morir como un perro en absoluta, por más... Pero por- nunca eso uno o morir, muere como o morir perro. con una cierta Eso es dignidad. como No ponga usted ese ejemplo, porque eso es lo que se hace con los perros. Cuando ya están muy ancianos, se le ponen Se la les inyección y se remata. le mata. Eso sería morir como un perro Los también a las perros personas. urbanos, No, los porque- urbanos. no, sí. pero- No, claro. no, pero eso- No me vale el ejemplo, porque No, se sí puede va- volver no, muy claro bien, que no, pero muy eso sí fácilmente, vale claro. perfectamente el ejemplo, porque en la cuestión de los perros no podemos olvidar que no pueden manifestar su voluntad, esa es otra. Es decir, el hombre manifiesta su voluntad y el hombre hay que respetar. Los terceros tenemos que respetar la voluntad de otro dentro de un orden. Y esa es la cuestión. Si respetamos o no respetamos la voluntad de la otra persona. Habrá situaciones muy dispares que habrá que discutir, por supuesto, pero la cuestión básica, central, previa a la eutanasia es si tenemos o no que respetar la voluntad de otra persona. Esa es la historia. Y yo creo que necesariamente si esa voluntad está libremente emitida, está emitida de una forma cabal, está con las facultades mentales completas, etcétera, el tercero no puede oponerse a esa voluntad. Eso sí que es una crueldad. Vamos a ver, si le implica al tercero, claro que puede oponerse. Pero bueno, a mí... Pero si voluntariamente quiere por participar, supuesto. Claro Por que puede supuesto, oponerse. pero no es otra cosa. No, 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 Por eso no es oponerse. pero- Es simplemente, oiga, ¿usted quiere que yo colabore? Pues no colaboro. Pues es otra cuestión completamente distinta. Pongamos yo- el caso yo- de la mujer que ayudó a Ramón San Pedro, Bueno, que dicen, yo por ejemplo, podría- ella yo diría, si lo me hizo permiten, voluntariamente. Yo únicamente que me gustaría hacer concretar dos temas. Primero, que no existe ningún derecho fundamental a la muerte, ¿eh? No existe. Existe el derecho a la vida, pero el derecho a la muerte no existe. Y luego la autonomía de la libertad tiene sus límites. Porque si la libertad fuera un derecho absoluto y todo el mundo inmediatamente chocaría con los derechos de los demás. Luego vamos a partir de la base de que no hay un derecho fundamental a la muerte y de que la libertad tiene unos límites. Y luego ya a partir de ahí podemos ir viendo las distintas situaciones. Pero creo que es importante que nos mantenemos en el concepto. Y luego a propósito de la dignidad, yo creo que Margarita quería hacer algún comentario. Sí, yo creo que lo de la dignidad, una situación indigna, lo ve muy diferente un señor pues catedrático de todos los que estamos aquí a lo que es una madre o una abuela. Por ejemplo, mi tía Amadora, que en Galicia pues era casi un personaje porque era pues como el centro de la familia durante muchos años, no quisimos, ella estuvo 7 años muy enferma, no quisimos ni que saliera de nuestra casa de Villalba porque hasta los olores, los ruidos, hubiera sido desgajarla de lo que era su vida. Y nos ayudaba a cuidarla pues 2 mujeres que a lo mejor lo ven este programa y me enseñaron tantas cosas y una de ellas decía, era una mujer de la aldea de mi padre y decía, ¿cuánto me gusta cuidar a esta señora? Dice, porque solo ten o ven que se lle fai. Decía, solo tiene el bien que se le hace. Es decir, que en aquel momento mi tía era muy rica porque estaba llena de bien. Y eso mismo lo vemos las madres y las abuelas. Hace 2 días estaba limpiándole con perdón el pañal a mi nieto chiquitín de 1 año y medio y entonces estaba hecho un desastre. Terminé de limpiarlo y de repente el niño, sin decirle nada, me abrazó y me besó. Sí. Y dices, no es indigno ni que un niño esté sucio, ni una persona mayor, ni que yo le he dado de comer a mi suegra. Y cuando Ramón San Pedro, yo intenté escribirle cartas también, porque me llamó mucho la atención los comentarios de su cuñada, que era quien lo atendía primeramente, y entonces él tenía la cara esa de gallego listo, de que has sido marinero en la Costa de la Muerte. Yo he estado muy cerquita en el puerto del Son veraneando, y entonces decía su cuñada, toleó, como diciendo, cuando
Él lo que necesitaba era que se ocuparan de él. Yo creo que para él fue un gran progreso vital cuando empezó a ir a los coloplaitantes, que somos los gallegos, a un tribunal, a otro. Yo tuve la suerte de coincidir con él en muchos programas, incluso en uno de los últimos que se hizo, ¿no? Y la verdad es que cuando, por ejemplo, en un programa dijo que estaba escribiendo un libro, yo dije, bien, porque mientras uno tiene una tarea como escribir un libro, tira para adelante. O cuando los juicios famosos, ¿no? Que mientras había juicios, sorprendentemente había esperanza. Lo malo es cuando de pronto pierdes los juicios y desde mi punto de vista pierdes el juicio. Esa es la lástima. Entonces yo creo que mientras hay un sentido, y me parece que esa es como la gran tarea de los médicos, de los familiares, de los sacerdotes, de los abogados, dar un sentido a la vida. O sea, si algo es lamentable, cuando de pronto la vida no tiene sentido. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, cuando una persona dice, no quiero seguir viviendo porque mi vida no tiene sentido, pues hay que ver dónde está el sentido, ¿no? Porque siempre hay un sentido de la vida. Qué bonito es exponer el caso de una señora anciana atendida por dos señoras que le dicen, tiene todo el bien que le damos, a un caso como el de, parecido al de Ramón San Pedro, con 40.000 pesetas mensuales. Tenía una cuñada que no, pero bueno, con alma una de cuñada corazón. campesina. Estupenda, exactamente, estupenda. Es que es la cuestión más absoluta, pero a lo mejor es que la cuñada está hasta las narices. No, ella estaba encantada. Mira, una cuñada campesina que le viene en otro ejemplo. Vamos a suponer personas que mueren. Un tetrapléjico que no tiene nada más que 15.000 pesetas mensuales que le proporciona el Estado y que no tiene familiares que con cariño le atiendan, sino que al contrario le desprecian y están hasta las narices de limpiarle todos los días. Entonces lo que hay que hacer es crear servicios de cuidados paliativos. Absolutamente indigno. Claro, pero entonces lo que es indigno eso se soluciona no es el estado del Señor, sino las circunstancias. Mira, por ejemplo, en Galicia, yo no lo conozco muy bien, pero sé que hay lo que tú estabas diciendo, las unidades móviles para atender a los enfermos graves en casa. Y me ha parecido estupendo. Mi suegra murió en casa, la atendimos hasta el último momento, hijo, nietos, bisnietos, la acompañamos, murió rezando el rosario, nosotros alrededor de ella, la velamos en casa, no fue a ningún tanatorio, después la llevaron a hombros, pues como yo había aprendido a hacerlo en mi casa, en Villalba. Cuando se murieron dos hermanos míos, uno de 21 años, pues yo sabía hacer las cosas porque me habían enseñado con toda naturalidad. Sí, hay un tema, Margarita, que a mí no quiero que se escape de esta tertulia tan interesantísima, por otro lado, que es que en Occidente la muerte siempre es accidental. Entonces, ¿qué hace uno? Se muera cuando se muera, es como un accidente que hay que tapar, ¿no? Tristemente, ¿no? Yo cuando hice este trabajo de tesis Galicia, doctoral, no, pero digo, en el occidente opulento, en los países ricos, en Madrid enseguida cuando alguien se muere, el tanatorio y mañana le enterramos y el certificado un poquito antes para que... Entonces yo creo que es muy importante, y en esto coincidimos gente de distintas asociaciones y distintas instituciones, a que a la muerte hay que rodearle de todo un aspecto de naturalidad, que hay que aprender a vivir la muerte, ¿no? Yo tengo la suerte de hacer un taller de percepción de la muerte en la universidad que he compartido con el doctor Marín y que es una maravilla, porque no podemos vivir de la muerte como que hay que escapar de ella. Yo me acuerdo leyendo una esquela que ponía el nombre de una señora y debajo ponía a la que le sorprendió la muerte a los 92 años. Hombre, no digo yo que haya que estar obsesionado con la muerte, pero tampoco tal, ¿no? Entonces, en Occidente tenemos que aprender a tener la muerte más presente, ¿no? Yo creo que es como ahora mismo un tema absolutamente tabú, y por eso yo he venido a este programa encantado, a pesar de tener consulta y de tenerme que ir inmediatamente. Pero también es cierto que los gallegos tenemos otro sentido de eso, y que hay, por ejemplo, pues lo de San Andrés, de San de Teixido, de eso que se va a hablar con el muertiño, a Santa Compaña, en fin, hay otra percepción. Pero como un mero apunte. También hay que tener otra percepción de la vida, porque al hablar de Ramón San Pedro, no tengo más remedio que contar una experiencia que yo he vivido. A mí me dejó muy preocupada el tema, porque pensé, qué tristeza que una persona llegue a tal grado de desesperación de preferir morirse antes que estar viva. Hice alguna pequeña investigación en el Centro de Parapléjicos de Toledo y me enteré de que había una chica, una joven, por cierto, guapísima, que había sido campeona de esquí acuático durante 2 años. Había terminado su carrera de psicología y acababa de tener un trabajo, yendo en coche con unos amigos, pues el coche dio 3 vueltas de campana y ella me contaba que se encontró debajo del coche, que el coche le había caído encima, la había dejado aprisionada y que lo único que oía era la música de la radio que seguía sonando. Perdió el conocimiento y se despertó en La Paz. Y cuando le dijeron que estaba tetrapléjica, pues la pobre se quedó que no podía mover más que la cabeza. Bueno, esta joven a mí me contó que a partir de ese momento su vida fue otra.
que entonces aprendió lo que era vivir con unos valores. Para ella, lo único que le importaba hasta entonces, pues era estar muy bien arreglada, que, en fin, ir muy bien vestida, tenía una posición económica importante y, bueno, la verdad es que estaba pues muy agasajada y siempre constantemente atendida, tenía todos los caprichos que quería. Me contaba que esto es muy importante, que gracias al apoyo que tuvo de su familia, de cómo la rodearon, la estimularon, la cuidaron, ella pudo revivir y volvió a recuperar las ganas de vivir. Entonces ella, con un novio que había tenido, que en cuanto se enteró fue corriendo a los pies de su cama, se casó, ha tenido 2 niñas gemelas y estuvo trabajando en La Paz en un departamento de, bueno, epidemiología. ¿Lo conociste? Sí, la conocí. No me atrevo a decir su nombre. Eso no tiene nada que ver con la eutanasia. No, pero sí tiene que ver. Con lo que estamos diciendo, No, sí tiene que ver por una razón. Que porque parece ella me como decía, que la gente que es feliz con una enfermedad es perdona. lo contrario que la gente que no pero soporta déjame su sufrimiento. terminar. Y no tiene nada que ver. Mucho que ver por una razón. Porque ella me decía que a este Ramón San Pedro, que siempre se le pintaba metido en la cama, en un pijama, como si ya hubiera acabado el mundo. Y entonces dijo, este señor podía ir en una silla de ruedas, podía moverse, ir al cine, hacer una serie de cosas que él se estaba autolimitando y que la vida tenía muchísimas posibilidades de vivirse en muchos ambientes a los que él había renunciado. Entonces, claro, él ya estaba viviendo su muerte, cuando lo que tenía que haber hecho era vivir su vida. De todas formas, Ramón San Pedro no representa la persona que pide una eutanasia. Lo representa una persona que va a morir en breve plazo. Es verdad que los cuidados paliativos mejoran el bienestar, pero bueno, seamos humildes. No llegan mucho más allá de donde llegan. Solamente la expresión control de síntomas es una expresión fuera de lugar. ¿Quién controla el qué? ¿Desde dónde el médico expresa yo controlo los síntomas? Tú no controlas nada. Tú das 4 pastillas y el síntoma de alguna manera se palia. A veces desaparece el dolor, pero no nos podemos meter en el cerebro de las personas para que sean felices y vivan su muerte pues como puede vivir cada uno la suya. Y entonces cada uno tiene que decidir hasta dónde quiere llegar. Y la eutanasia es un derecho humano fundamental de tercera generación. Para mí lo es, porque es un derecho humano de primera generación el derecho a no sufrir tratos inhumanos y vejatorios. Pero es entonces solamente una persona que dice, Fernando, cada noche cuando me duermo deseo no despertar. ¿Cuándo se acordará Dios de mí? ¿Por qué no me lleva ya? Yo no puedo más. Una persona con su morfina, con sus tranquilizantes, con su colchón antiescaras, con sus incontinentes, con su núcleo familiar muy compacto, con todo el apoyo del mundo, que dice, yo no puedo más. Si pudiera, querría morir. Querría morir. Personas de todo tipo de creencias, porque esto es una cosa muy individual. Hay teólogos como Hans Kuhn que apoyan la eutanasia totalmente. Dice, si Dios nos hizo libres, nos hizo libres y responsables para decidir todo. La vida también. Primero libres y luego personas. Ya, pero y luego la vida no vale igual. Esta utilización de la libertad, de usar la libertad para equivocarse, es como la de la enfermedad para manifestarnos que estamos vivos. O sea, cuando uno tiene una enfermedad, fiebre, no puede decir, fíjate que vivo estoy, que tengo fiebre. Estás vivo, pero estás enfermo. Entonces pasa lo mismo cuando uno usa... tiene su beneficio. No, sí, hombre, sobre todo para la gente que cobra la pensión en los planes como España. Pero mi experiencia, porque esto lo he hablado con algunos médicos que se dedican a cuidados paliativos, que además en el curso de doctorado tenemos uno que está precisamente el doctor Braña, he hablado con el doctor Luque, con una serie de personalidades que están al frente de unidades paliativas. Y entonces ellos me han dicho, en 20 años de ejercicio de mi profesión al frente de cuidados paliativos, yo no he tenido un caso de nadie que me haya pedido la eutanasia. Así se comunica con sus pacientes, pero yo he tenido pero perdona, déjame que termine. Pero déjame que termine. Decía, únicamente lo que ha hecho el doctor Poveda, en momentos en que han estado víctimas de una gran depresión, han dicho, me quiero morir. Eso es una manipulación. Hombre, yo creo que él no tenía ningún interés especial. Sí lo tenía. Hombre, vamos a ver, Jesús, no, pero ¿tú no has tenido demandas de eutanasia? Muchísimas, pero... ¿No has hecho nada? Pues no, yo tampoco. Pero es que lo que haces es, te quiero decir que es que para mí la demanda de eutanasia es un síntoma. Para mí la demanda de eutanasia es un síntoma. Y cuando un paciente dice, me quiero morir, entonces tú, como eres un profesional, vamos a ayudarle. Vamos a ver por qué se quiere morir. A vivir, exactamente. A morir bien. Y muchas veces, y te quiero decir, muchas veces el que ha dado la indicación de retirar la sonda
sonda, retirar el suero, retirar el oxígeno, he sido yo. Y eso no es eutanasia, es respetar. Porque a mí me parece que hay un término que es muy importante. Poner, por a mí me parece que es muy importante. Yo quisiera poner un ejemplo un poco porque a es lo el tema mejor del equilibrio o la proporción en el tratamiento, que a mí me parece que ese es un quid muy importante, que es los médicos ahora mismo disponemos de muchísimo arsenal terapéutico, pero tenemos que ser lo suficientemente responsables con nosotros y empezando con el paciente, primero con el paciente, para no ser desproporcionados. Y muchas veces los médicos usamos Jesús, desproporcionadamente la pelota está en el tejado del profesor Bajo. ¿Hasta qué punto se respeta la voluntad del enfermo? No, pero es absolutamente arbitrario. O sea, yo he vivido situaciones de decir, pero este compañero, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, personas con esclerosis lateral amiotrófica muy avanzada, a los cuales han intubado, es que a lo mejor tiene una neumonía. Pero oiga, que este señor dejó bien claro que no quería que le prolongaran su vida, que era vivido feliz con su enfermedad y con su discapacidad hasta ahora, pero que no quería... Pero mira, doctor Marín, perdona. Personas en cuidados paliativos, con médicos de los que usted ha citado, que 3 días antes de morir se les ha llevado para hacer una rectoscopia y meterles el tubo por el ano. Eso es absolutamente desproporcionado. Mira, perdona un momento, es que ¿qué pasa cada día? Vamos a ordenar un poco el parece una auténtica tertulia, donde hablamos todos. Vamos a ordenar un poco. Vamos a moderar. Señora Vilacoro. Yo creo que lo que sí que tiene que quedar muy claro es distinguir el encarnizamiento terapéutico. Porque claro, cuando los cuidados que se le están dando al enfermo le hacen sufrir, no tiene ninguna esperanza. Lo decide el paciente. No, pero perdona un momento. Pero vamos a hablar ahora, definir lo que es el encarnizamiento terapéutico. Luego vamos a ver quién lo decide. El encarnizamiento terapéutico, de la manera que nosotros lo conocemos, dentro de la bioética, por mi experiencia en todos los comités en los que he participado y en los estudios que hemos hecho, es cuando, lo que acaba de decir el doctor Poveda, se le administran al enfermo unos cuidados que son desproporcionados para los efectos que se van a conseguir. Por ejemplo, vamos a suponer, el enfermo que le acaban de operar de un cáncer de estómago, tiene una metástasis en el hígado, le operan del hígado, tiene otra metástasis en el pulmón, le operan del pulmón, tiene otra metástasis en el cerebro, y llega un momento en que él dice, tengo una metástasis en el hígado, a mí ya me han operado del estómago, ya no quiero que me hagan nada más. Yo dudo de que haya algún médico que no respete su voluntad. Hombre, ¿no le van a dar antibióticos? Sí, estoy hablando de... ¿No le van a poner una sonda nasogástrica? Pero, ¿No le van a poner una sonda vesical? Pero yo creo que a eso el enfermo no se pondrá, o pondrá siempre que eso le mejore su estado general. Es que aunque se ponga, en algunos casos se le puede poner. Entonces el encarnizamiento lo debe decidir cada uno. Claro. Para mí encarnizamiento puede ser tomarme un antibiótico, que es un producto de alta tecnología, aunque sea una pastillita. Sí. No quiero tomar un antibiótico a partir de hoy, cuando me llegue una neumonía quiero morir. Ahora eso sí, quiero morir tranquilamente, a ser posible dormido. Eso no es eutanasia. No es eutanasia, claro que no. Pero es que eso no se respeta por ahí. Hay que empezar por respetar eso. Yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, de que no existe un derecho a morir. Por lo menos no lo está reconociendo nadie, el derecho a morir. No existe un derecho a morir en el sentido de que exista correlativamente una obligación de otro a ayudarte a morir. En ese sentido no existe, no es un derecho subjetivo. Es decir, no es igual que el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, yo tengo la propiedad de una casa y puedo oponerme a que alguien habite en ella, a que alguien la hipoteque, a que alguien... en ese sentido no. Como derecho subjetivo no. Es decir, no tengo derecho a que otros colaboren en el respeto o en el ejercicio de mi derecho a morir. En ese sentido no. Pero qué duda cabe que hay que respetar la voluntad de los demás. Lo que no hay un derecho a morir reconocido como derecho subjetivo, de acuerdo, pero no hay un derecho a oponerse a la voluntad de los demás. Sí, hay veces que hay que oponerse a la voluntad de los demás. Si un señor, pues en eso soy yo radical y ahí tenemos que... Ahí si un señor me quiere quitar el bolso, yo me opongo a la voluntad de ese señor. Porque su voluntad es quitarme el bolso. Cuando afecta a sus intereses particulares. Es decir, la voluntad de una persona con sus intereses particulares, ahora entraremos en si el bien vida es disponible o no disponible, pero bueno, eso es una cuestión ya más teórica y ética que otra cosa. Pero cuando afecta exclusivamente a sus intereses particulares, exclusivamente a sus intereses particulares, hay que respetar su voluntad. Nada nos afecta. Mira, por ejemplo, mi suegra nos decía, hay que ver cuánto me vais a echar en falta, porque quién va a limpiar las papeleras, quién va a poner el jaboncito. Al final se limpian las papeleras, se pone el jabón, falta ella. Es decir, cada uno de nosotros es un tesoro para los demás.
Aunque a veces, como tú dices muy bien, porque aquí estamos hablando en teorías, yo estoy hablando desde unas situaciones de un máximo cariño, idílicos, hermosísimos, afortunadamente, porque me lo han enseñado. No, hombre, ahora, pero cuando, es que no por ejemplo, son ves, esos los ¿sabes lo que estamos... pasa? Mira, ves, por ejemplo, en el Cotolengo, los mensajeros de la paz acogen niños que sus padres no tuvieron el valor para acogerlos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad humana? Ayudar y colaborar con todas las debilidades, porque somos débiles, tú y yo, y hasta el señor más importante del mundo. Yo como madre lo sé, ¿comprendes? Porque he visto, pues eso, desde nacer los niños, morir. Entonces, todos somos iguales ante la debilidad. Entonces, lo que dices es que si no hay zapatos, vamos a cortar los pies a los pobres. No, señor, haremos zapatos. ¿Comprendes? Entonces... No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? No, es que el tema de Don Inocente estaba intentando hablar hace un rato. Volver hacia lo que significan estas leyes de testamento vital y cómo ahí se pueden expresar voluntades. Y si estas leyes o si estos testamentos vitales que hace una persona son muy concretos y dicen este tratamiento que no se me aplique y este, porque los considero desproporcionados, y lo hace a mis años y luego vive 80, pues a lo mejor eso que en un momento es desproporcionado, luego ya no lo es. Entonces tampoco pueden concretar mucho el testamento. Y si no lo concreta, sino que no se apliquen tratamientos desproporcionados, y lo dice así en general, pues tampoco aporta gran cosa, porque eso además, pues el médico ya lo sabe por su arte médico y por sus códigos deontológicos, ya sabe que no debe aplicar. Es decir, como que realmente el testamento, las leyes de testamento vital no aportan una gran solución. De manera que, evidentemente, los que quieren ir más allá y que se regule la eutanasia, pues claro, consideran esto pues muy insuficiente y necesaria una regulación de la eutanasia propiamente dicha. Porque realmente la ley de testamentos vitales pues realmente aporta muy poco, creo. Yo quería hacer también una puntualización, porque estamos hablando de países muy avanzados, estamos hablando de España, estamos hablando de salud al 100% de la población. Cuando hablamos de esto, a mí me gustaría pensar, y no solo pensar, sino transmitiros experiencia que he tenido en países tan cercanos y tan lejanos como Marruecos. Yo tuve que ir a Marruecos a hacer un estudio sobre el tema de cuidados paliativos que acabé en una semana, porque ahí no hay cuidados paliativos. No hay cuidados paliativos porque ahí la pirámide demográfica es una pirámide muy achatada. Y en España la pirindola demográfica es otra historia. Entonces, que como estamos hablando para un programa internacional donde nos ven millones de personas, pensar, porque yo a veces lo pienso, que cuando vienes a Madrid o vienes a España o vienes a Europa, como que tenemos unos rollos distintos a cientos de miles de millones de habitantes. Porque resulta que vas a Marruecos y resulta que dicen que es la eutanasia. Es como si les preguntas por la anorexia. O sea, te miran como diciendo, pero usted Me parece claro que este es un tema de sociedades avanzadas con asistencia sanitaria global. Sí, espera un momento. Pero espera un momento, es que hay un segundo aspecto. Hay un aspecto que me hace mucha gracia y es que me gusta, y es que ha salido por todo el tema de las por la abuela gallega esta tan rodeada de tal. O sea que cuando tú tienes una sociedad donde la pirámide demográfica es una pirámide muy chata, y pasa como por ejemplo en Marruecos, donde el 70% de la población es menor de 30 años, los que están arriba, los ancianos son muy pocos y hay muchos para cuidarles. Pero es que en España es al revés. Entonces muchas veces es incómodo tratar al abuelo porque no hay una casa. O sea, esto que has contado tú tan idílico, tan bonito, de que se pueda morir en casa y se le vela en casa y tal, es que no caben. O sea, te lo tienes que llevar, que no caben en la casa. O sea, no puedes sacar el ataúd por la escalera, porque la escalera es pequeña y no cabe, ¿no? ¿Y qué pasará dentro de 30 años cuando el apoyo familiar que hoy en España existe de una manera pues muy efectiva y creo parte fundamental dentro de lo que es incluso la asistencia sanitaria en hospitales, etcétera, no se entiende si no están los familiares? Bueno, pues llegará un momento que esas mujeres entre 40 y 60 años, que son las dedicadas a ayudar, serán ya mujeres que han trabajado toda su vida, que digamos se han desligado de esta labor tan bonita y encomiable. ¿Qué pasará en ese momento? Mira, pasará lo que es, lo que es la consecuencia. Hay un dicho pro vida bastante salvaje que dice: quien aborto mata, eutanasia muere. Porque evidentemente en sociedades donde se matan los niños, pues los viejos sobran.
Eso es así. Y entonces yo es lo que veo a todas las chicas dominicanas, filipinas. Aborto no es matar a un niño, ¿eh? No, bueno, vamos... Ese es otro tema, por favor. Otro día. No, digo por la... No, es que una cosa es decir aborto y otra cosa es decir matar a un niño, ¿no? No, aborto. Es matar. Bueno. Estábamos hablando de un aborto oye, provocado. No, pues matar a un feto, no matar a un Perdona, niño. mira, No, yo he sido madre de 9 hijos niño, y uno todos hemos ha nacido sido. por un aborto natural y yo lo llevé muerto dentro de mí pues un tiempo. Y yo que he sido madre, un día le escribí al presidente del Tribunal Constitucional, porque nuestra asociación lo que hace es rezar, porque si no con todo esto no se puede, somos como David frente a Goliat, y después además intentamos crear un cauce de participación ciudadana en defensa de la vida y de la familia. Entonces, pues una servidora le escribió al presidente del Tribunal Constitucional cuando le negaron la personalidad humana a los embriones, por el término del preembrión, los fetos, los cigotes. Dije, mire, y yo le escribía, yo he tenido 9 hijos, de alguno de ellos puedo saber hasta el momento que me quedé embarazada. Yo jamás he esperado ni preembriones, ni cigotos, ni mórulas, he esperado hijos. ¿Entiendes? Es que en cuanto... Ya, entramos en otro tema. Entramos en otro tema, pero que es el mismo, que es el respeto a la Me vida. parece que es interesante como el ciclo de la vida. El respeto de la vida. Estamos hablando pues, de la muerte porque hay que hablar del yo comienzo de no la vida. soy Yo ni- quería haceros una pregunta a Inocente y a ti. Es que estoy leyendo el testamento vital de Yo es que lo he esto, firmado y aprovechando de este la conferencia fausto motivo. episcopal. Y dice aquí, considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Exacto. Claro, uno puede dar su vida. No, pregunto, ¿cuál es Ofrecer el su valor vida. El valor supremo y absoluto que está por encima de la vida? ¿Cuál es? Pregunto. Por Te lo ejemplo, la digo. vida de otro. Pues eso, el héroe el da la supremo vida y por absoluto otro. es que cada uno de nosotros es un acto de amor de Dios. Vale, Ese ya, es el pero- valor absoluto. Pero para los No, que no sean religiosos. es que Para los se que no lo sean pierden, religiosos claro. ni sean cristianos, que nos están oyendo, sí, como sí. decía. Bueno, en Pero el sentido fíjate- de que yo Es decir, puedo. ¿cuál yo es? puedo. ¿Cuál es Dice, el pero no valor es el valor absoluto? supremo y absoluto. Saber que eres hijo de no, Dios. pregunto, pero Aunque- el valor supremo que está por encima de la vida, Sí. ¿será la libertad? No, No. tampoco. La libertad viene después de la vida. Eso dijéramos cronológicamente. Si yo no El vivo, no absoluto puedo ser sería el libre. amor a los Perdona, demás ¿sabes que qué te se lleva a refiere? una entrega heroica Nada. en la que El supremo- renuncias a tu vida. No, y que se refiere también a la legítima defensa. Entonces, uno, por legítima defensa, puede matar a otra persona. Entonces, claro, pero son casos No, excepcionales. pero es Por que lo tanto, no nos atrevemos a decir lo que unos creen, otros no creen. Porque eso es eso. Por ejemplo, yo le puedo decir a mis nietos que su abuela ha venido de Australia y no saben dónde está Australia. Pueden creerlo o pueden no creerlo. Australia sigue existiendo. Ya, Entonces, si nosotros estamos aquí, y yo lo he visto también en mi propia vida, yo siempre os hablo de la experiencia, o sea, la vida es un don de Dios. Entonces, para todos. Pero ahí está donde está nos luego están la escuchando, fraternidad. nos están escuchando Pues mucha sí, gente. precisamente por eso. No, pero quiero decir, para ti es Que- un don de no, Dios. no, y para me mí, parece- para todos. Pero hay personas que no creen en Dios. Pero aunque tampoco mis nietos creen en Australia y Australia está. Ya, hombre. Esta es la teoría general de sistemas, que dice que siempre uno comunica y que cuando se calla también comunica, ¿no? O sea que Yo creo que podemos concluir una cosa. Podemos concluir Sí. una cosa. Y es que podemos estar todos de acuerdo en que la situación de las circunstancias que rodean la eutanasia hoy, 2002, es distinta de hace 200 años, por ejemplo. ¿Por qué? Y 50. Porque la medicina avanza a tal velocidad que logra alargar la vida y logra que personas que hubieran muerto hace 200 años o 50, como tú muy bien dices, pues hoy estén viviendo en circunstancias no deseables, digamos, ¿no? Estamos todos de acuerdo Y en otros eso. con Bueno, bastante y calidad. entonces pregunto, ¿estamos también todos de acuerdo en que las reglas éticas que regían hace 200 años, o incluso 50, deben de ser necesariamente distintas, No. o deben de revisarse, No, perdón, creo que o no. deben de revisarse, dadas las que no. circunstancias especialísimas a las que el desarrollo técnico ha conducido Sí, pero ¿en qué nos vamos a en basar? relación con la vida Es decir, humana? como tenemos muchos ancianos, porque la pirámide en vez de ser una pirámide es una perindola, pues entonces, y hay muchos ancianos, y por otra parte hay muy pocos que cotizan a la seguridad social, y los viejos, por una parte les alargamos la vida, y por otra pretendemos acabar con su Ya, vida, porque no, ya pero pregunto, su vida no es yo digna. pregunto exclusivamente si podemos tener un punto de partida es que el común. criterio... Podemos Vamos a ver. tener como punto Pues, de partida común que hay en que la revisar
las reglas éticas pues anteriores. ahí es donde yo quise decir también humildemente como madre de familia que hay una regla ética que puede llegar hasta que lleguemos al agujero negro, eso que nos dice que nos va a meter, que es no matarás. Sí. Esa regla ética es no de hace 50 ni 200 años, sino que eso es el principio de la convivencia humana. Entonces, en cuando tú intentas, y yo no entiendo nada y perdóname, meterlo en un código penal, la quiebra de este principio tan claro que es el no matarás, enseguida empiezas a decir, no, es que solo es en este caso, no, es que solo cuando a mí me parece, no, es que cuando me apetece. Entonces has quebrado lo que es el principio objetivo de la Pero, democracia. Margarita, entonces, Fíjate tú, para hacerlo... según tú, el hecho de que no conozcamos ningún parapléjico en el siglo XVI pintado por Velázquez, ni por ningún otro pintor, ni ningún tetrapléjico en esas circunstancias en aquellos siglos, no obliga a revisar las reglas éticas de relación entre los hombres. Pero sí o sea, conocemos... hoy que nosotros creamos las circunstancias para que una persona viva toda su santa vida Pero en el tetrapléjica, siglo XVI no obliga a revisar las reglas En el éticas. siglo XVI existían Pero si es que lo no que se matarás no es llamaban actual, los no matarás no sirve. pobres locos. ¿Cómo no va a servir? Había Porque tanta no gente está sirviendo. disminuida en el siglo XVI. ¿Qué quieres decir? Como puede haber No me ahora. hagan dobles conversaciones. Ese Vamos a... No, Fernando está diciendo... Cada día Mira, perdona se un está momento. Por favor, dejando morir, se Fernando está Marín, matando a personas con muerte cerebral. Cuando se les quita el órgano, ya se desenchufa y mueren. Cada día, a niños con malformaciones severas se les está matando, porque se les está privando de un tratamiento que les Tristemente. prolongaría la vida. Entonces, No, el no matar ¿por qué? está caduco. Pero Pero hemos hablado de no prolongar la vida Espera un abusivamente. momento. Sí, Espera un sí, momento. sí, Entonces, sí, hace pero- falta una Fernando está ética señalando nueva, un aspecto- una ética del sentido común, Pero una ética de la perdona. responsabilidad individual, una ética de la libertad. Porque usted, madre de familia, no puede imponer su fe a nadie. Si yo no quiero creer en Australia, déjeme que no crea en Australia. Para mí Australia no existe, por ejemplo. Que para mí, personalmente, existe Dios. Y mi Dios me permite perfectamente renunciar a la vida, dimitir de la vida. Porque soy, ante todo, libre y responsable de mis actos. Y para tomarme un vasito de agua no tengo que preguntarle a mi padre, a mis hijos. No, yo soy responsable, ante todo, de mi vida. Y puedo decidir lo que quiera, siempre y cuando solo me afecte a mí. Bueno, yo creo que habría que Entonces puntualizar... creo que en determinadas Me alegro- circunstancias tengo derecho a pedir esa ayuda, derecho a morir como yo considero que debo morir, después de un periodo de enfermedad largo, tortuoso, de haber luchado, de haber obtenido todo lo que la medicina me ofrece. Puedo decir, no, este camino no lo quiero, prefiero este. Y este camino lo prefiero hasta aquí. Y quiero morir tal día, porque ya mi vida no merece la pena. No quiero ver más el sol, no quiero acostarme más, no quiero seguir viviendo. Porque solo soy un enfermo grave, severamente incapacitado, y la medicina no me da ninguna solución. Y eso es así. Entonces la gente que dice, es que a mí nadie me ha pedido eutanasia, los paliativos son el antídoto, eso es una mentira. Eso es una mentira. Si nadie le ha pedido la eutanasia es porque no escucha a sus pacientes, porque no les da ni esto. Me acuerdo un famoso paliativista español que dice, a mí nadie me... Y me acuerdo conversar con la hermana de una paciente que murió y dice, pero ¿cómo se lo vamos a pedir? Si sabemos que para él la vida es lo más importante, es que no da ni pie a la comunicación, es que por favor, porque pedir Pero la si esa eutanasia, persona está hablar muy de la convencida. eutanasia incomoda, aunque se diga que no, porque ya a mis pacientes les tengo que decir que no, que por ahí no pueden ir las cosas, que habrá que buscar otros atajos, como la pero sedación escucha un terminal, momento. Claro que que sí. es un, Yo creo que es que un hay- escándalo cómo se está practicando la sedación terminal. ¿sabes? ¿Qué consiste la sedación terminal? Hay un punto Pero es que a mí me no, pero- gustaría clarificar en un Bueno, punto dale, a propósito de lo que ha dicho el profesor Bajo. Efectivamente, los adelantos científicos ahora permiten mantener artificialmente, vamos a decirlo así, vidas que ya prácticamente han terminado. Entonces, esto viene muy al caso en distinguir perfectamente lo que es la eutanasia, porque cuando a un paciente que está en una fase terminal, que se le está manteniendo una vida que es prácticamente una vida vegetativa, esa persona ya está muerta. Esa persona se la puede desconectar tranquilamente. Entonces, los adelantos científicos y los avances tecnológicos no obligan a que a una persona se le mantenga ¿Y por qué no se lo indefinida. piden? Perdón un ¿Cuál es la momento. diferencia ética? Bueno, que no obligan a que se le mantenga así. Entonces, yo pienso que no necesita ni siquiera la voluntad del paciente. Ahí está el sentido común, como dice el doctor Marín, para que el médico diga, bueno, esto no tiene sentido, esta persona está sometida a unos medios totalmente desproporcionados y no necesita estar ahí. Yo entiendo que eso no es eutanasia. Como tampoco es eutanasia
como tampoco es eutanasia, cuando para mitigar el dolor se le da unas dosis de anestesia, analgesia, morfina, por ejemplo. Sí, de analgésicos, por ejemplo, morfina, lo que sea, que pueden deprimir los centros respiratorios y acelerar el proceso de la muerte. Porque en ese caso lo que se trata, lo que se pretende no es matar al paciente, lo que se pretende es quitarle el sufrimiento. Eso tampoco es eutanasia. Esto es muy importante porque yo conozco personas que han dicho, no, a mí que me den la eutanasia, yo no quiero que me hagan sufrir, que me estén haciendo pruebas y operaciones y teniéndome indefinidamente dependiente de una tecnología que no me interesa. Pero claro, dicen eso. Y en las encuestas hay que tener mucho cuidado y clarificar muy bien lo que se está preguntando, porque están diciendo no a algo que no es eutanasia. Entonces yo creo que estos dos puntos, de que el aumentar las dosis de analgésicos no es eutanasia y que desconectar a una persona que ya está prácticamente muerta y ya dejar de hacerle operaciones y dejar de someterla a unos medios que son totalmente extraordinarios, que no van a alargar más que su vida, y continuar con el sufrimiento, tampoco es eutanasia. Lo digo esto porque hemos cambiado las reglas éticas, hemos revisado las reglas éticas no pueden cambiar, porque las reglas éticas... El principio va a seguir el mismo. Claro, es que en el además... siglo XVI, estamos precipitando la muerte. Pero perdona un momentito, si las reglas éticas cambiaran... Pero éticamente es que tú no buscas la muerte. ¿Pero qué es lo que buscas? Perdona, es evidente que se están revisando las reglas éticas. Es que ese discurso se cae solo. Pero mira una el principio sigue siendo el mismo. En el siglo XVI, como ahora, cuando San Juan de Dios funda en Granada el hospital, el principio ético y el trato con el enfermo es el mismo. Es decir, se trata de curarle si se le puede curar y si no, cuidarle. Claro. Cuidarle como persona, atenderle. Que es lo que han hecho pues de siempre la medicina, y lo que han hecho, pues, ya que me refiero a los hermanos de San Juan de Dios, pues con los locos, vamos a decirlo, con la palabra tradicional. Todavía en aquella época podía mantenerse, como ha dicho certeramente el doctor Marín, el principio de la santidad de la vida de modo absoluto. Podía protegerse la vida de un modo absoluto. Pero en los tiempos modernos, sobre todo los ejemplos que puso Marín, es que son evidentes. El ejemplo de la determinación del momento de la muerte, el adelantamiento de la determinación del momento de la muerte para que sean aprovechables los órganos para el trasplante, es un ejemplo clarísimo de que la vida ha perdido santidad y que depende de una cierta calidad. Es decir, se puede adelantar el momento de la muerte en una especie de situación de necesidad. Mire usted va a morir, y va a morir dentro de un momento, pero yo le voy a adelantar unas horas o unos minutos el momento de determinación de la muerte porque necesito sus órganos. Eso es un cambio, una revisión ética del respeto a la muerte en el momento actual, derivado precisamente de los nuevos avances técnicos de la medicina, que en este caso no es el alargamiento de la vida, en este caso es precisamente el poder determinar la actividad cerebral mediante unos concretos aparatos. Y entonces, esa facilidad para esa determinación y la posibilidad de hacer los trasplantes, nuevo adelanto técnico, permite adelantar el concepto de muerte. Ahora ya no hay que esperar ni que se pudra el cadáver, ni que deje de respirar, ni que la circulación, ni nada de eso. Pero lo que me dicen es que está muerto. Claro. No está muerto. ¿No está muerto? No, es una definición artificial, no te lo absolutamente. permite. No. Respira. ¿Usted enterraría a una persona que respira? No, la ley, oye, perdóname, que la ley no te permite. Hormonalmente su cerebro sigue funcionando, no está la muerto. ley no te permite Hemos eso. dicho que La ley está no te muerto. lo Hemos dicho legalmente que costó está mucho muerto. decirlo. Fíjese si fue complejo, que costó muchísimo decir lo que es y definir la muerte cerebral. Es decir, no está muerto. Lo que pasa que es una vida irreversible, sin posibilidad de relaciones, sin ninguna calidad. Con lo cual, esa vida no tiene valor. No entra la calidad. El único valor de su vida es donar los donde órganos, ¿no? se permite en el Pues, Código si eso Penal fuera así, vigente yo no podría el aborto aceptarlo éticamente. de Pues está los haciendo- seres Habría que hacer lo posible deformes. por recuperar Y esa la vida. ética- Si se puede hacer tenemos algo que por recuperar, cambiar. hay que Hay un recuperar. aspecto que a mí me concepto de la parece... muerte. Yo voy a acabar nada más Dígaselo al trasplantado con esta que- intervención, que es la siguiente. A mí me parece No queda casi nada ya, Jesús que el Poveda. doctor Marín ha hecho una cosa que a mí me encanta, que es volver a llamar a la sociedad actual hipócrita. Pues en el mundo occidental somos unos hipócritas. Porque si acabamos con un niño antes de nacer, cuando está de 7 meses, porque tiene una anencefalia, o acabamos con él cuando O ha con nacido, niños porque tal, perfectamente ¿por qué sanos, no ¿eh? vamos a acabar? Hipócritas pero eficaces. Sí, por eso. O sea, somos Para una salvar la sociedad vida de los que no demás. merece la pena vivir. O sea, yo me borro de Occidente continuamente, todos los días. O sea, me río muchísimo de Occidente. Me da pena Occidente. O sea, es lamentable, ¿no? Pero
ante esto lo que hago es aportar soluciones, porque el que no aporta soluciones forma parte del problema, pero no al revés, que es un poco el que me parece que es su planteamiento. Como las cosas están mal, pues ¿qué le vamos a hacer? No, pues lo que hay que hacer es mejorarlas. Y si a mí me parece injusto que se pueda acabar con la vida de una persona, pues yo tengo que intentar pues hacer lo que hago, pues dar clases de paliativos en la universidad, montar un curso de doctorado, involucrarme en el paliativismo, aprender del profesor Marín, he aprendido de ti a manejar la morfina. Matar no es ayudar a morir. Entiéndeme. Es decir, es distinto. No, no. Distinto. Y hay Entonces, una connotación ahí pero clarísima, es la entonces a mí me voluntad parece del que una enfermo, cosa es ¿no? la hipocresía y cosas que hay que denunciar, como en programas como este y en tertulias como este, pero que eso no te sea lo que te justifique tirar por ahí, sino todo lo contrario. Es mi opinión, ¿no? Señores, hemos agotado nuestro tiempo de tertulia. Yo creo que todos ustedes tienen más en común de lo que ustedes mismos piensan. Por lo menos yo, visto desde fuera, esa es la impresión que me he llevado. Les deseo a todos una buena vida y una buena muerte. Y les agradezco que hayan venido a Tiempo de Tertulia. Muchas gracias por acudir a nuestra Muchas cita. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro espacio Tiempo de Tertulia, un programa de multidifusión que se emite por 225 canales de televisiones locales, digital y cable, 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. Hoy, para hablar de la eutanasia y el testamento vital, han estado aquí con nosotros los siguientes invitados. Doña Margarita Fraga Iribarne, don Fernando Marín, don Inocente García, don Miguel Bajo, don Jesús Poveda y doña María Dolores Vilacoro. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia para tratar temas de su interés con nuevos invitados. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.